Acabamos de cantar un himno muy bonito, el 53, que dice: loores dad a Cristo el Rey. Esta mañana también cantábamos: Jesús es mi Rey soberano. Y hay muchos himnos muy bonitos que declaran esta verdad, que Jesús es Rey. Y los cantamos con ánimo y con entusiasmo y declaramos, hermanos, siempre que Jesús es Rey. Y es que los cristianos creemos que hace casi 2000 años el Hijo de Dios vino a este mundo y vino a morir por nuestros pecados y vino a establecer un reino conforme habían anunciado los profetas en el Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, los cristianos, los verdaderos cristianos, creemos que Él es Rey y que ha estado reinando desde el momento en que la iglesia comenzó. En el día del Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2, ahí se narra el establecimiento del reino. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque desafortunadamente muchas personas hoy en día en el mundo religioso afirman que el reino de Cristo aún no ha sido establecido. Muchos son los grupos religiosos que enseñan esto. Afirman que el reino profetizado en el Antiguo Testamento era un reino literal, terrenal, civil, como el reino de David. Y que debido a que un reino con esas características no existe ni ha existido hasta ahora, entonces, según ellos, quiere decir que Jesús no estableció ningún reino cuando Él vino en el primer siglo. Que Jesús no hizo esto. Y por lo tanto, ellos afirman que será establecido hasta que Él venga por segunda vez. Hasta entonces establecerá el reino. Hasta entonces Cristo podrá reinar. Y reinar, hermanos, como ellos dicen, literalmente, desde Israel, desde la ciudad de Jerusalén. Y que su reino, dicen, va a durar 1000 años. Esta es la letra muy pequeña, pero si usted va a Google y usted pone ahí reino milenario, le va a dar un montón de páginas donde le explica qué es el reino milenario. Lo que muchas personas profesan como fe, en lo que ellos creen, la esperanza que ellos tienen religiosamente hablando. Déjeme leer esta porción, yo alcanzo a ver bien aquí. Dice, ¿qué es el milenio, el reino milenial? Dicen ellos, después del rapto de la iglesia, después de larga tribulación de 7 años, después de la guerra de Armagedón y la resurrección de los santos, Jesús reinará en la tierra por 1000 años. Dicen, el propósito del reino milenial es establecer a Cristo como rey en Jerusalén, sentado en el trono de David, y cumplir las promesas que Dios hizo a Israel. Bendecirán a las otras naciones cumpliendo el pacto abrahámico. Ellos tomarán el control de las fronteras geográficas prometidas cumpliendo el pacto palestino y experimentarán el perdón y una relación renovada con Dios cumpliendo el pacto davídico, y ponen algunos textos ahí. Dicen, el reino milenial nos dará una idea de lo que hubiera sido la vida si Adán y Eva no hubieran pecado. Y dicen, Jesús será rey y juez. Los animales vivirán en paz entre sí y con los humanos. Y los creyentes adorarán a Dios en el nuevo templo, porque dicen que se reedificará el templo de Jerusalén. Y luego dicen, bajo el liderazgo de Jesús, el mundo todavía estará dividido en naciones, países. Los judíos serán atraídos a Israel, que finalmente tendrá las fronteras prometidas. Los gentiles se dividirán en naciones con Jesús como su rey benévolo. Los discípulos y los mártires de la tribulación gobernarán sobre las naciones y todos vivirán en paz. Y es una pequeña porción porque sigue explicando tantas y tantas fantasías respecto a lo que ellos afirman es el reino milenario. Hermanos, hermanas, amigos, debemos tener mucho cuidado con estas falsas doctrinas que, como podemos ver, menosprecian la autoridad del Señor Jesucristo,
menosprecian la importancia de la iglesia, menosprecian el evangelio. No hay reino, dicen ellos. Cristo todavía no es rey. Él será en el reino milenario, ahorita no es rey. Y eso lo dicen y lo enseñan abiertamente. Muchas veces exaltan metas materialistas y exaltan mucho el nacionalismo judío. Muchos se vuelven locos cuando ven todos los eventos que suceden allá en Israel, en Palestina, en esas llamadas tierras santas y los conflictos que hay, porque piensan que ya está muy próxima la venida del rey, del que será el rey en ese reino terrenal que durará 1000 años, según ellos dicen. Debemos estar plenamente convencidos y enseñar, hermanos, esta verdad, que Jesús es rey. Jesús lo es. No Jesús será, Jesús es rey. Y que las profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. Que el reino ya fue establecido. Que el reino existe actualmente en esta tierra y que Cristo ahora mismo está reinando ya y reina desde los cielos. No pretendo desmenuzar, hermanos, tantas cosas que ellos dicen, pero sí quisiera que viéramos algunas lecciones con temas y conceptos muy básicos que nosotros debemos entender muy bien, dominar. Y si nosotros conocemos la verdad que revelan las Escrituras en el Evangelio, podemos discernir muy bien esas enseñanzas como falsas y podemos enseñar la verdad a las personas. Vamos viendo, hermanos, el anuncio de los profetas respecto a la venida del Mesías. Vamos viendo pasajes en la Escritura, hermanos, en cuanto a que Jesús es rey. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9 dice la palabra de Dios: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Sí, hermanos, 500 años antes de la venida de Cristo Jesús al mundo, el profeta Zacarías ya está anunciando su venida. Pero particularmente, hermanos, hace el anuncio de la venida de un rey. Un rey, dice él. Así que el pueblo tenía que estar listo para reconocerle cuando ese rey viniera. La frase he aquí implica que deberían estar atentos para identificarlo. ¿Cómo sería ese rey? Bueno, dice el profeta, sería un rey salvador, sería un rey humilde, sería un rey, hermanos, que no tendría favoritismo ni haría acepción de personas, un rey justo, un rey que traería salvación con él. Un rey, hermanos, que no andaría en carruajes de oro jalados por finos caballos, no, sino un rey humilde. Un rey que montaría sobre un pollino, hijo de un animal de carga, de un asna. Y si usted ha leído los evangelios, usted puede ver cómo esta profecía, 500 años después, se cumple en Cristo Jesús. Antes de llegar a Jerusalén, manda a sus discípulos a la aldea que estaba ahí enseguida y les dice: ahí va a haber un asna con su pollino. Desatarlos y traerlos. Y si les dicen que qué andan haciendo, díganle: el Señor los necesita. Y así lo hicieron, hermanos, y así sucedió. Y sobre ese pollino que nunca había sido montado, el Señor Jesucristo se monta y entra triunfante a la ciudad de Jerusalén. El profeta dijo: ese es el rey que va a venir. Cuando ustedes vean esto, identifíquenlo, Él es el rey. Él lo era. Sí, hermanos, los profetas
hablaron de un rey que habría de venir. En Daniel capítulo 7, versículo 13, Daniel, el profeta, también escribe esto. Dice: miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Dice el 14: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, aquí está el profeta Daniel profetizando de la misma manera algo que iba a suceder. Habla de un hijo de hombre. Y ese hijo de hombre del cual menciona Daniel en esta profecía, ese es nuestro Señor Jesucristo, que viene en las nubes, ascendiendo triunfante en las nubes del cielo. Dice al anciano de días, al Padre celestial. Sí, hermanos, el Señor Jesucristo asciende al cielo después de cumplir con su obra en la tierra, y asciende en las nubes y va al Padre celestial. Y dice la Escritura, hermanos, que le fue dado dominio, y le fue dado gloria, y le fue dado reino. Y un dominio eterno y un reino universal que jamás sería destruido. Le fue dado reino. Y él reinaría desde esa posición, desde su trono. En Jeremías capítulo 23, verso 5, dice este otro profeta: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nuevamente, hermanos, vemos aquí a Jesús como rey. El profeta está contrastando a todos los reyes corruptos que tuvo el pueblo de Israel con ese rey que habría de venir. Un rey perfecto que vendría, note usted, de la descendencia de David, y que haría juicio y justicia en la tierra. Muchas profecías, hermanos, hablaban acerca de la venida del Mesías y del establecimiento del reino, y se referían a él como rey. Después vemos, hermanos, al Señor Jesucristo ya en la tierra. Las profecías se cumplen. Vino el cumplimiento de los tiempos y nace el Hijo de Dios en este mundo. Note usted, hermanos, cómo en el Nuevo Testamento de la misma manera se nos presenta a Jesús como rey, aún desde su nacimiento. En Lucas capítulo 1, verso 31, dice la Escritura: y ahora concebirás en tu vientre, dice el ángel Gabriel, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Sí, hermanos, aquí está el ángel Gabriel hablando con María, la madre de Jesús, el instrumento de Dios para que su hijo naciera en este mundo. Pero note cómo el ángel está prometiendo a María que su hijo recibiría el trono de David, que su hijo reinaría sobre la casa de Jacob para siempre, y que su reino no tendría fin jamás. La cuestión, hermanos, es: estas palabras del ángel, ¿cuándo sucederían? Le está diciendo a María lo que iba a pasar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? No se refiere el ángel Gabriel
a esta primera venida, al producto del nacimiento del hijo que habría de tener María? Por supuesto que sí, hermanos. El ángel no estaba hablando a María, ¿verdad?, de un hijo que reinaría 2000 o 3000 o quién sabe hasta cuándo Cristo venga por segunda vez. No está hablando de eso el ángel. Desde que se anuncia su nacimiento, el mensaje es que Jesús viene y viene para ser rey y viene para reinar eternamente. Un poco más adelante, en Mateo capítulo 2, adelante me refiero en la historia, en el versículo 1 dice la escritura: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está, note usted, el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Dónde está el rey? Y de esta manera están diciéndole al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hermanos, con estas palabras, los magos de Oriente ahora confirman que era su primera venida, esta primera venida de Jesús, cuando Él nace de María, la que resultaría en que Él fuera rey. Su primera venida, no su segunda. Y no había duda para ellos de que el niño que había nacido era el rey de los judíos, que había sido anunciado de antemano en las escrituras por los profetas. No había duda. Ellos estaban 100% seguros. Él es el rey de los judíos y venimos a adorarle. Y estas palabras, pues lógicamente no le gustaron al rey Herodes. Y desafortunadamente, hermanos, el rey, teniendo temor de que ese niño que había nacido le quitara su trono, mandó asesinar a todos los bebés que había en Belén. Todo niño menor de 2 años fue muerto en aquella ocasión por orden del rey Herodes, pensando de esta manera matar a Jesús, al rey que estaban anunciando los magos de Oriente. Jesús, hermanos, reconocido como rey por los magos. En Juan, capítulo 1, versículo 48, Juan 1:48, está el Señor ahí hablando, dialogando con Natanael. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey. Note usted, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Sí, hermanos, la confesión de Natanael acerca de Jesús confirma el hecho de que Él vino al mundo. La primera vez que Él vino para ser rey. Porque note usted, hermanos, cómo Jesús aquí cuando habla con Natanael y Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús no le corrige. Jesús no le dice: no, Natanael, estás muy equivocado, yo no soy rey. No, al contrario le dice: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? ¿Crees? Es decir, hermanos, lo que Natanael creyó era correcto. Y Jesús lo confirma, que Él era el Hijo de Dios, el Rey de Israel, exactamente como los profetas lo habían anunciado. Sí. Jesús, hermanos, al contestar de esta manera, reconoce que era verdad
lo que Natanael estaba diciendo. No hay duda de que Jesús vino a este mundo para ser rey. La cuestión, hermanos, aquí es que Jesús no vino para ser la clase de rey que los judíos esperaban y que hoy en día mucha gente espera que sea. No esa clase de rey. No un rey que vistiera de púrpura y de lino fino. No un rey que anduviera en carruajes de oro con finos caballos. No un rey, hermanos, que comiera banquetes y que viviera en palacios. No un rey que los guiara en sus batallas militares contra sus enemigos. No esa clase de rey. No. Hermanos, no un rey político, no un líder militar, no un gobernante que llevara a la nación judía a la prosperidad y a la opulencia, como en los días de Salomón. No esa clase de rey. Este rey, hermanos, que habría de venir, este rey que nació de María, era un rey salvador. Y su reino espiritual. Eso fue lo que dijeron los profetas. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque las personas que hablan acerca de este reino milenario dicen que debido a que los judíos rechazaron a Jesús, que no lo aceptaron, que todos los planes originales de Dios, todas estas profecías que se habían dicho, fracasaron. Fracasaron. Que Dios fracasó. Y que por lo tanto Dios tuvo que idear un plan B. Y que en ese plan, hermanos, la iglesia vino a ser un sustituto. Entre tanto que Jesús volvía por segunda vez para llevar a cabo su plan original de establecer un reino literal, un reino político, un reino de este mundo, donde Él gobernara, ¿verdad?, a todas las naciones. Eso dicen, hermanos, el mundo religioso. Reconocen estos textos tal vez, sí, pero dicen, ok, sí, dice que Jesús vino a ser rey, pero Él fracasó. Él fracasó, porque no llegó a establecer ese reino, ni llegó a ser ese rey. Hermanos, repito, menosprecian la autoridad de Cristo Jesús y menosprecian la iglesia del Señor. Si Jesús hubiera querido ser la clase de rey que las personas materialistas deseaban y siguen deseando hoy el día, el Señor Jesús tuvo la oportunidad de hacerlo. Él pudo haber establecido un reino así como ellos lo imaginaban y lo deseaban. De hecho, hermanos, el Señor tuvo la oportunidad de que lo hicieran rey en ese sentido, pero Él no lo permitió. Jesús no quiso, porque los planes de Dios y los planes propios de Él eran diferentes a los del mundo. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 14, el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 14, dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho de haber alimentado a toda aquella multitud, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Nota usted? Dice, no, Jesús no pudo establecer su reino, no se pudo establecer como rey. Él fracasó en sus planes, Dios fracasó en su propósito. Por eso, hasta que Él vuelva por segunda vez, entonces, ahora sí va a establecer su reino. Son patrañas. No es lo que dice la Biblia, hermanos. ¿Por qué se fue Jesús? ¿Por qué los dejó allí y se fue solo? ¿Por qué? Si Él quería establecer un reino terrenal,
si él quería que la gente lo reconociera como rey en ese sentido, ¿no estaba aquí la oportunidad perfecta para llevar a cabo sus planes? Hermanos, la gente lo quería hacer rey. Es lo que dice la Escritura. Jesús se fue precisamente para impedir que hicieran esto, que lo hicieran rey en ese sentido. Para demostrar, hermanos, a todos que su reino no era de este mundo. No era esa clase de reino que ellos deseaban. Él quería enseñar a sus seguidores a abandonar los honores y las riquezas de esta vida. Y esa era una manera, hermanos, de hacerlo. Él quería hacerles saber que los que buscaban solo un redentor temporal, un redentor que los liberara del yugo de los romanos, eran indignos de su presencia. Él se aparta y los deja ahí solos con sus planes. Él no vino a eso. Él no vino a hacerse rey de esa manera y establecer un reino de ese tipo. En Juan capítulo 18, versículo 33, cuando el Señor está ante Pilato, dice el verso 33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, dijo, mi reino no es de este mundo. Repito, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Y repite, pero mi reino no es de aquí. La primera cosa que quiero que noten, hermanos, es que con esta respuesta que está dando el Señor Jesucristo y particularmente el verso 36, con estas palabras, Él reconoce que en verdad es rey. Él dice, mira Pilato, mi reino no es de este mundo. Si fuera mi reino de este mundo, mis seguidores pelearían para que yo no fuera entregado, pero mi reino no es de aquí. Sí, hermanos, Jesús tenía un reino. Él no está diciendo, no. Yo no tengo ningún reino. Yo no soy rey de nada. Él está hablando de un reino de él. Mi reino, dice, mi reino. Él está confirmando que es rey. Pero no de un reino como pensaban los judíos, o como tal vez pudo pensar Pilato, o no un reino como el que mucha gente piensa hoy en día hablando del reino milenario. No un reino político y terrenal, no un reino como los demás gobiernos del mundo. Su reino era de otra naturaleza y también con otro propósito. Hermanos, si el reino de Cristo Jesús fuera, ¿verdad?, de esta naturaleza, fuera como los reinos de este mundo, gobernados por la política del mundo, con fines semejantes a los reinos de este mundo, entonces tenga por seguro que Él hubiera tenido suficientes seguidores que habrían declarado a su favor y que habrían estado dispuestos a tomar las armas para pelear contra los romanos, esperando que Jesús, ¿verdad?, como su líder y rey, los dirigiera y los llevara a la victoria.
Por supuesto, hermanos, que esto hubiera podido haber sucedido si el reino de Cristo hubiera sido de este mundo. Sus propios discípulos, hermanos, no habrían permitido, por ejemplo, que Judas lo entregara. Hubieran peleado. De hecho, hermanos, Pedro quiso hacerlo. Y Pedro sacó la espada y cuando fueron aquellos soldados, atacó a uno de ellos y le cortó la oreja. Si su reino hubiera sido de este mundo, el Señor Jesucristo no hubiera impedido que Pedro peleara. No hubiera reprendido a Pedro por su acción. Los hubiera dejado, peleen. Pero su reino no era de este mundo. Tampoco, hermanos, sus seguidores hubieran permitido que Pilato lo sentenciara a muerte. Si él hubiera dicho, miren, vamos a pelear contra los romanos y vamos a establecer un reino y vamos a hacer una nación próspera y vamos a gobernar y todos los demás van a pagar tributos a Israel, vamos a pelear. ¿Ustedes creen que hubieran permitido que Pilato lo crucificara? ¿Ustedes creen que hubieran pedido a ellos a Barrabás, libéranos a Barrabás? No, porque ellos deseaban, anhelaban un rey, estaban esperando al Mesías para que los liberara de la opresión de los romanos. Y ahí estaba Jesús haciendo milagros. Y querían ponerlo por rey. No, hermanos, definitivamente que no hubieran permitido. Si su reino fuera de este mundo, Jesús, hermanos, hubiera podido orar al Padre. Y este le hubiera dado más de 12 legiones de ángeles. Fue lo que le dijo a Pedro cuando quiso pelear. Yo puedo orar a mi Padre. Más de 12 legiones. 12 legiones son como 72,000. Hablando de la milicia romana. 72,000 ángeles para que peleen por mí. Él pudo haberlos pedido. Pero su reino no era de este mundo para pelear de esa manera. Su reino no se apoyaba en los principios de este mundo. Hermanos, Jesús vino para ser rey, pero no para pelear una guerra militar, sino para pelear una guerra espiritual. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 3, vemos estos mismos principios, pero en boca del apóstol Pablo, hablando de nuestra lucha como cristianos. Dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es la clase de lucha, de batalla, de pelea que tenemos teniendo a Cristo como Rey y líder. No como los reinos de este mundo hacen. No, de esa forma no. Propósitos espirituales, reino espiritual, gobierno espiritual. Vemos, hermanos, la enseñanza de los apóstoles también en la Escritura referente a Cristo Jesús. El Señor muere, es crucificado, es sepultado, resucita y después asciende al cielo. Yo creo que después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, muchas personas y particularmente judíos se preguntaban, se cuestionaban, a lo mejor confundidos, ¿qué sería del rey de Israel que los profetas habían dicho que vendría de la descendencia de David? Si no fue Jesús, entonces ¿quién? ¿Quién será? ¿O cuándo vendrá? En el día del Pentecostés, los apóstoles, hermanos, llenos del Espíritu Santo, predican las maravillas de Dios. Y Pedro, hermanos, usando las escrituras del Antiguo Testamento,
hablando delante de aquella multitud de judíos, Él cita las escrituras, las profecías, para hablar acerca de Jesús. Y dice, en el capítulo 2, verso 29, dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús, este que fue crucificado días atrás, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque, note usted, David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el apóstol Pedro, en este poderoso sermón, él está citando las escrituras del Antiguo Testamento y las profecías particularmente de David en el libro de los Salmos. Pero profecías, hermanos, que no fueron cumplidas por David, profecías que fueron cumplidas por Jesús de Nazaret. Ese Jesús que fue crucificado. Hermanos, fue Cristo, no David, cuya alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. Fue Jesús. Hermanos, fue el Señor Jesús quien al resucitar, conforme al plan de Dios, cumplió la profecía de sentarse en el trono de David. Sí, hermanos, Jesús, hermanos, al resucitar de entre los muertos y ascender al Padre Celestial y sentarse a su diestra, Él cumplió esta profecía que está citando aquí el apóstol Pedro en el libro de los Salmos. Fue el Señor Jesús. Algo que podemos nosotros darnos cuenta es que los partidarios de esta doctrina del reino milenario afirman que Jesús se sentará en el trono de David cuando vuelva por segunda vez. Pero la profecía, hermanos, esta profecía de David, esta profecía de los Salmos ya se cumplió. Y se cumplió después de que Jesús fue resucitado y exaltado a la diestra de Dios. Ahí fue el cumplimiento de las Escrituras en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, Él gobierna como rey sentado a la diestra del Padre Celestial, como fue dicho en Salmo, capítulo 110, verso 1 en delante. Jesús, hermanos, cuando asciende al Padre, dice la Escritura, fue hecho Señor y Cristo. Y la palabra Señor implica que es gobernante, que posee autoridad. Y la palabra Cristo significa que es ungido. Es decir, que el Señor Jesucristo fue ungido para gobernar como Rey y Señor. Eso es lo que implica. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si Jesús no está reinando hoy en día, entonces Jesús no es Señor y Cristo.
Y Pedro está mal, está confundido, está equivocado. Está malinterpretando la escritura porque no fue así como el plan de Dios iba a cumplir. Pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo la pura verdad. Jesús es Señor y Cristo. Él gobierna ya. Él es Rey. Su reino, hermanos, fue establecido. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 25, dice el apóstol Pablo, hablando en este tema acerca de la resurrección de los muertos, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hermanos, Pablo está hablando de la resurrección que acontecerá cuando Cristo venga por segunda vez. Todos los muertos resucitarán, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Pero entre tanto que Él viene, dice Pablo, que Él reina. Es necesario, es indispensable que Él reine. Ahora mismo, hermanos, Cristo reina y continuará reinando hasta que todos sus enemigos sean conquistados. Y el postrer enemigo va a ser la muerte, el último de todos. Cristo reina porque es necesario que así sea, porque Él es Rey. En Efesios 1, versículo 20 al 23 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, dice la palabra de Dios. Así que después de que el Señor Jesucristo, hermanos, resucitó de los muertos, Él asciende al cielo y ahora se sienta a la diestra de Dios. La Escritura claramente dice esto. Él está a la diestra del Padre Celestial. Pero de acuerdo con lo que dice Pablo, hermanos, ¿cuál es la posición a la diestra de Dios? ¿Cuál es la posición de Jesús allá en el cielo? Bueno, dice aquí Pablo que Jesús está sobre todo principado y sobre toda autoridad y tiene todo poder y señorío y está sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también aún en el venidero. Yo digo, si esto no describe a un rey, entonces, ¿qué puede describir a un rey? Si esto que dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, con estas palabras, esta descripción tan clara, no hace referencia a un rey, entonces, ¿qué? ¿Qué? Claramente, hermanos, la posición de Jesús a la diestra del Padre es como un rey que reina. Por eso decimos, Jesús es mi Rey soberano. Y decimos, loor es dada a Cristo el Rey. Porque Jesús es Rey. Voy a citar un texto más. En Hebreos 1, dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Nuevamente el Hijo a la diestra del Padre, dice aquí a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice en el mismo contexto, verso 8, mas del Hijo dice, el Padre dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús ahora mismo, hermanos, ahora mismo está a la diestra de la majestad.
Jesús, hermanos, ahora mismo tiene trono, tiene cetro, tiene reino y fue ungido por Dios. ¿No describe esto claramente a un rey? ¿A alguien que está reinando? Sí. Jesús, hermanos, ahora mismo es rey. Él reina. Desde que Él asciende al cielo y el Padre Celestial, hermanos, le da el reino. Jesucristo, hermanos, es rey y reinará, hermanos, por los siglos de los siglos. Ahora su reino está aquí. Estamos aquí, hermanos, en esta tierra, pero cuando Él venga, dice que entregará el reino al Padre. La Escritura, hermanos, es clara. Llévese en su mente esta enseñanza. Jesús es rey. Ahorita mismo Él es rey. Jesús no va a ser rey, quién sabe cuándo. Ahora mismo Él ya es rey. La Escritura, hermanos, nos enseña esta gran verdad. Gracias por su atención. Si hay amigos visitantes entre nosotros que reconozcan a Jesús como rey, le invitamos a que le confiese delante de todos y que arrepentido de sus pecados sea bautizado para que de esta manera reciba el perdón de sus pecados. Si hay alguien que quiera venir a Cristo, puede manifestarlo levantando su mano. Entre tanto, vamos a cantar.